Por favor, apaga ahí el micro. Bueno, Susana, pues, perdona. Sí. Francisco, por alusiones. Vale, sí, que iba a dar la palabra. No, nada, simplemente, bueno, pues están muy bien todas estas reflexiones que has hecho. Y realmente, claro, yo creo que para esto sirven estas reuniones científicas, ¿no? Pues para revisar los materiales y, bueno, y también pues ver la posibilidad de que no solamente se hable de ellos aquí, sino que se publiquen también, porque así tendremos nosotros una base en donde se desarrolle. En donde se desarrolle con más tiempo y con más paralelos las piezas y se cambian las catalogaciones. Claro, el Metropolitan, el Met, por ejemplo, pues con qué criterio cataloga estos zarcillos como de época fatimí, del siglo XI. Pues bueno, son cosas para hablarlas y ver los pros y las contras, y desde luego si tenemos que cambiar la catalogación, ¿verdad, Sergio? La cambiamos, desde luego, en una publicación, exacto. Sí, yo me apunto a hacer todo. Sí, pues bueno, desde aquí te invitamos a que lo hagas. Nada, simplemente era... Sí, claro, porque lo que decía Isabel es que de la misma manera que pueden estar confundidas las catalogaciones aquí, pueden estar confundidas en otra parte, que no sería la primera vez. Es cierto que las formas de la joyería, en concreto, las del zarcillo, se mantienen durante el tiempo y llegan, evidentemente, a... Por eso, a lo mejor, un zarcillo pensamos que puede ser. Este zarcillo puede haber sido hecho en Granada, no se puede descartar al 100%. Yo solo digo que es más probable lo anterior. ¿Por qué? Porque además he visto otros, no solamente esto. Pero la cuestión es, puede ser una copia y, de hecho, las formas pasan a través del tiempo. Pero aún así, yo, por lo que he visto y por todas las joyas que he visto, tanto de origen mameluco como de las nazaríes, luego, curiosamente, hay una cierta especificidad que hace que, por ejemplo, vuestros collares, los de los tesoros de Bentarique y todo eso, yo no los he visto en la zona siria-egipcia. Es decir, que son, curiosamente, específicos nazaríes. O la utilización del esmalte, no sé. Al final, siempre hay algo que confiere especificidad a esa producción. O sea, que aunque partan de motivos comunes, de repertorios y de tal, no sé. Creo que sí que se puede llegar a esa conclusión cuando uno ya ha visto muchas piezas y tal, y dice, bueno, pues en principio yo diría esto. Sí. Claro, para afirmarlo hay que, evidentemente, hacer un estudio mucho más serio, lógico. No, y no digo que en el MED no se puedan equivocar, seguramente. No, pero sobre todo en el tema de joyería, donde las técnicas se repiten tanto, el granulado, completamente. Claro, entonces, bueno, nosotros cuando ingresaron estas piezas, la verdad es que se estudió, se valoraron mucho, o sea, y vimos también los paralelos de época fatimí, vimos la misma forma de la cestilla, o sea, es una forma que se repite muchísimo. Entonces, bueno, efectivamente, puedes tener razón, claro que sí, pero eso, te invitamos a una publicación. Muy bien, gracias. Donde lo expliques. Gracias. Bueno, sí, abrimos el turno de palabra, así que ya podéis ir levantando manos. Ha levantado la mano Juan Carlos y Rafael. A lo mejor el nombre de la persona a la que va destinada. Y yo creo que esto es una cosa que no la hemos tenido demasiado en cuenta. Y yo creo que es básico. Y luego, claro, cuando hemos estudiado y hemos hablado tantas veces con la arqueta de Martín el Humano, por ejemplo, se ve claramente que hay piezas que los talleres se hacen y se encargan para afuera. Cuando uno, por ejemplo, ve la magnífica sillería de coro de Santa Clara de Moguer y ves esos leoncitos de madera tan fantásticos, que está claro que están hechos para allí, pero está claro que los ha hecho un nazarí. O
O sea, no hay ninguna duda al respecto. O sea, no hay más que verlo, su inscripción y todo. Y luego yo me voy al otro lado. Cada día sabemos más lo que supone, por ejemplo, un hecho histórico tan importante como es la reanudación de la Guerra de los 100 años en torno a los primeros años del siglo XV. Eso produce una diáspora de artesanos de primerísima calidad, artesanos, arquitectos, escultores, de todo tipo, de esa cuenca de París, y cómo se produce una diáspora que llega a España vía Corona de Aragón y de allí va a saltar a la Corona de Castilla, van a llegar arquitectos, va a llegar toda esa primera oleada de arquitectos que luego van a tener una serie de hijos que ya van a ser muy hispanos. Puedo estar hablando del padre de Juan Guas, puedo hablar de los Colonia, puedo hablar de Sambar, puedo hablar de un montón de gente. Y pasaría lo mismo con todo esto. Claro, yo cuando leo, me parece que era Batuta el que lo dice, cuando habla, por ejemplo, de esas personas de Persia que están ya perfectamente instaladas en el Emirato nazarí. Desconozco por qué llegan allí y se instalan allí. Yo no sé qué circunstancias políticas históricas pudo haber, a lo mejor en torno a 1400, pensar en Tamerlán, yo no lo sé. Pero si todo esto ya lo estamos analizando mucho desde el otro lado, ¿por qué no a lo mejor meter nuevas variables de esos conjuntos de personas que directamente por circunstancias X se trasladan? Luego, ¿cómo se pueden hacer esas piezas directamente que ya van destinadas? Porque tiene un plus. No es lo mismo regalar una pieza magnífica, si encima esa pieza magnífica lleva el nombre de la persona que lo va a recibir, eso ya es un plus sobre el plus. O sea, las cosas como son. O como si tú en la actualidad regalas un magnífico paño de seda o regalas un pañuelo donde encima lleva bordado el nombre de la persona que lo va a recibir. Ese regalo lo hace más único. Y al final estamos hablando de una industria de piezas de artes mayores, que no artes menores, de artes mayores, donde tienen ese tipo de plus. Entonces yo creo que meter estas variables sí nos pueden ayudar muchísimo a todo este tipo de cosas. Y luego la suerte que hemos tenido aquí en España de esa Castilla fría y seca que nos ha permitido conservar esas telas de Carrión. Yo me acuerdo cuando nos empezaba a sacar las fotos José Luis, yo quedaba pasmado. Y yo decía, ¿pero esto es de verdad? Y dice, sí, es de verdad. Y este tamaño también. Era algo bárbaro. O sea, y estamos empezando a ver todos estos monasterios, cómo hemos tenido la suerte que han conservado todo este tipo de cosas. Porque una de las grandes, yo creo que sorpresas que nos hemos llevado cuando hemos estado en enero en el Cairo, que no ha habido esa misma suerte. No había, a pesar de que tenían unas condiciones climáticas también para haber secas, para haber conservado muchas cosas, qué lástima, ¿verdad? No son grandes las piezas, o sea, no es comparable ese intercambio que lo tuvo que haber, pero que evidentemente no tenemos esa plasmación. Bueno, muchísimas gracias y ya está, cable otro. Solo quería añadir que efectivamente lo de los nombres, que es muy interesante lo que decías, efectivamente el tiraz, los tejidos de tiraz en el fondo nacen para eso, nacen para poner los nombres de las personas a las que va dirigida y no solamente se ponía el nombre del propio soberano, sino que también se podía poner el nombre del heredero o de la persona a la que se destinaba el tejido. Y eso, evidentemente, en las cajas de marfil, donde se pone siempre el nombre del destinatario. Las inscripciones dedicatorias en marfiles están pensadas para llevar un nombre. Es que, a ver, sí, hay veces que se incorporan leyendas, fórmulas anónimas, sí, pero también hay que pensar en qué destino tenía ese objeto en concreto. Yo creo que, desde luego, en el caso de la serie que he presentado, hay que revisarla profundísimamente con personas especialistas en epigrafía. Eso, desde luego. Y luego ver todos los objetos uno a uno. Yo no lo he hecho, he visto algunos en directo, otros no. Y empezar a sacar conclusiones, pero yo creo que las cosas cambiarían mucho si se dedicara el tiempo necesario a revisar en concreto esa serie. Hay más, podía haber traído otra también interesantísima, pero me parece que por tiempo excedería lo que es una mesa redonda. Pero no es el único caso. Y, por cierto, lo que decías, por ejemplo, de las telas al estilo de Bagdad, es que se copiaban y se le ponía hecha en Bagdad, que es las dos telas que tenemos, la de Cleveland creo que es y la de San Isidoro, ¿no? O sea que la falsificación existía y se ponía además la etiqueta.
Pero vamos, era una buena imitación y además pues no tenían problema en ponerlo, que estaba hecha como a la manera de Bagdad, evidentemente, sí. Perdona. Muchas gracias. Bueno, ante todo, evidentemente, dar la enhorabuena a todos los ponentes, porque la verdad es que habéis presentado unas investigaciones, unos estudios interesantísimos y novedosos, y además creo que también hay que felicitar a la organización y sobre todo al proyecto que estáis dirigiendo, porque, bueno, por lo que estamos viendo, parece ser que podemos empezar a ver por primera vez objetos ayubíes o mamelucos en la península que hasta ahora, pues la verdad, que no se les había prestado mucha atención. Y creo que es interesante y yo pienso que una de las aportaciones de mayor relevancia del proyecto es sacar a la luz todo eso que está muy disperso, muy en colecciones, muy tal, y que no se le ha dado mucha importancia, por lo menos desde el punto de vista también de la arqueología, que parece que como eso es algo que ya es tardío y tal, y le baja de media, pues no se ha prestado mucha atención. Pero yo quería aprovechar, y si la presidenta de mesa me deja, lo que hago es plantear un comentario o pregunta a cada uno de los miembros y ya dejo la palabra. Bien, entonces, si me permite, Susana, yo quería comentar. Isabel, me ha parecido, la verdad, que muy interesante y espero que salga pronto la publicación de la génesis de las colecciones islámicas del MAN. Pero yo quería hacerte una pregunta, porque una de las piezas que parece ser que siempre están vinculadas a los lotes fundacionales del MAN es el famoso candil de doble piquera con el opus Salomón y Serat, que parece que viene de la colección Gómez Moreno, pero ¿sabemos de dónde viene esa pieza? La verdad es que no recuerdo ahora mismo, porque no lo he repasado. La verdad, en esta intervención yo he querido... Sí, es que he visto que parece ser que la donación de la colección Gómez Moreno es posterior, ya de finales del 19, no parece que sea de 1867. No, la colección Gómez Moreno es de los años 50. Fíjate, pero sí que hay unas aportaciones de Gómez Moreno, por lo menos ahí esas piezas aparecen siempre como donación de Gómez Moreno y del primer momento. Entonces, por eso era preguntar si la verdad es que no recuerdo el expediente de ingreso. Lo miraré y estamos en contacto y te lo... Sí, por supuesto. Pero sí, la colección Gómez Moreno es de los años 50, con la que entran, entre otros, estos moldes de joyería que he presentado y, efectivamente, otras piezas también de la colección andalusí, no específicamente de artes decorativas, de artes suntuarias. Pues son unos mármoles, unas placas una placa en concreto de revestimiento, pequeñita. Pero lo siento, me has cogido así de memoria, no lo recuerdo. Simplemente era una curiosidad porque, parece que vienen del padre, ¿no? Y además, efectivamente... Pero siempre queda para la duda si venían del conjunto de las excavaciones de Medina Zara que hizo en 1880, o aunque es anterior, o de dónde vino, o viene de Córdoba. Entonces, simplemente, era una curiosidad que al ver tus trabajos, y si no nos preguntamos y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Noelia, me parece muy interesante todo lo que estás presentando y lo que has publicado, pero en la parte de la famosa arqueta de Almansurilla, simplemente quería preguntarte que, como tú sabes, hay muchas interpretaciones de cuándo llega a la península, que si después del desastre fatimí, que si del 950, que si del 970. Entonces, por lo que he visto, tú ahora parece que más bien mantienes una hipótesis que podría ser una pieza que llegase a la península después del califato, o no sé, ¿cuál es tu opinión como experta? Realmente no lo sé. Y es que respecto a la arqueta del Mansurilla tampoco es seguro, no sé si se ha notado, pero he dicho prudentemente, posiblemente procedente de San Zoilo.
Yo en eso también quería quería preguntar a Isabel. ¿Qué se sabe exactamente? Bueno, a ver, es que precisamente esta pieza es problemática en ese sentido. Ella ha dicho, lo ha dicho exactamente, procede, que es lo que está publicado, procede de unas excavaciones que se hicieron en Carrión de los Condes. Bien. Yo conozco piezas en marfil y a mí no me parece que esta pieza haya podido salir de unas excavaciones en ningún caso. Podría pensar en una pieza salida de excavaciones fragmentada, además el marfil y la humedad no se llevan bien, y estoy segura de que si hubiera estado excavado no hubiera salido así, sin ninguna duda. Entonces, yo, desde luego, creo que la pieza no procede de unas excavaciones. ¿Que procede de San Zoilo? Sí, pero que la pieza debió estar pues, reutilizada como relicario, o vete a saber cómo, en la iglesia. Y ya está. Y, de hecho, la venta se la hace un particular, lo cual tú no lo dijiste, pero yo sí he dicho. Ella habla de las comisiones científicas. Vale, eso es probablemente con lo que se pueda relacionar en primera instancia. Yo creo que no es una pieza que pueda proceder de comisiones científicas. Yo creo que es simplemente una pieza que se compra a un particular en un momento dado y que, desde luego, procede de la iglesia de San Zoilo. Esto también lo he hablado con el profesor Senra, tengo que decir. Lo hemos comentado, de hecho, le abordé directamente y estuve hablándolo con él y opina igual que yo. Y estoy convencida que la profesora Teres Martín, que está sentada también entre el público, bueno, me gustaría saber su opinión, pero yo creo que opina lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo es lo que puedo decir. ¿Cuándo llegó? Es la pregunta del millón, no me atrevería, no lo sé. ¿Vía al andaluz? Muy probablemente. Antes de la desintegración del tesoro Fatimi, es que es imposible saber. No sé, a lo mejor aparece algún dato documental, leyendo crónicas, viajeros, que nos pueda dar una pauta en el futuro. A día de hoy yo no me atrevo a decir nada. Pero desde luego que la arqueta no procede de unas excavaciones, eso, vamos, creo que pondría la mano en el fuego, es absurdo. ¿Qué dice la documentación, Isabel? Pues, efectivamente, es una pregunta que le quería hacer a Isabel después. No, pues es que tal y como he dicho, además estaba entrecomillado yo para preparar esto, he revisado algunos expedientes de entrada y precisamente pues porque los inicios son importantes, los matices que dan los expedientes, sobre todo esta pieza que entra en 1869, no entra con las comisiones científicas, entra bueno, pues, en esa llamada que la reina hacía a las instituciones y a los particulares para que se animaran a donar y a depositar piezas en el recién creado Museo Arqueológico Nacional. Bueno, pues esta es una de ellas, efectivamente. Tal y como dice el expediente de ingreso de esta pieza, dice: encontrada en unas excavaciones hechas en Carrión de los Condes en el año 1869. Entonces, lo he entrecomillado precisamente por eso, y me lo leí 2 veces, porque nada, el expediente de ingreso nada dice de San Zoilo. Eso, pues bueno, sí, eso se publica en un determinado momento, pero nadie sabe dónde sale. Y es que, en realidad, en Carrión de los Condes, ¿de dónde puede venir que no sea San Zoilo? ¿Y el uso original de esa pieza? Bueno, ¿qué pregunta? Otra pregunta del millón. Exacto. Desde luego. ¿Se quedó en Ifriquilla cuando trasladaron la capital de Ifriquilla? O sea, seguro que no es ni para contener perfumes ni para contener joyas. Por supuesto que no. Tengo alguna idea de por dónde puede ir el asunto, pero como no lo he trabajado suficientemente, preferiría reservármelo. En el otro caso tampoco se ha dicho nada, en el caso de la Barguero. En ninguno de las dos se ha hablado del posible uso. Desde luego sería un uso vinculado con el mundo áulico y probablemente con el uso administrativo.
No digo más. Bueno, ahí estoy, a ver si puede ser. Pero hay otras... Un momento, quería añadir una cosa. Hay otras arquetas que tampoco, por tamaño, se vinculan con ese uso como joyeros o como perfumeros. Es la arqueta del aire, por ejemplo. En cuanto a tamaño, y lo he comprobado expresamente, responden exactamente a las mismas medidas. ¿La del aire y esta? Sí, prácticamente iguales. Prácticamente iguales. La única diferencia es que la arqueta del aire tiene una tapa truncada, en pirámide truncada o ataudada, y esta es plana. Y tiene una apertura a la mitad, es decir, se abre la mitad sí, la mitad no. Yo, desde luego, creo que tiene mucha relación. Y si me lo permiten, me voy a reservar el... Pero bueno, tiene un uso, desde luego, palatino y vinculado con la administración, creo. Que se considera andalusí califal, que es el almaizar de Gisén II. Entonces, eso, claro. Bueno. Bueno, pues entonces ha sido... Sí, por eso digo, yo lo he entendido mal y claro, de repente digo, oye, ¿cuál es, en qué te basas o qué piensas que...? No, la pieza, el almaizar de Gisén II es una pieza hispana, es una pieza del Tiraz. Y ¿por qué no? También la pieza de los Pirineos. Pero bueno, yo la pieza de los Pirineos, la tela de los Pirineos la pongo un poco más en cuarentena, en absoluto, el almaizar. Lo que he comentado es que Carmen Berni, ya en su estudio de los años 50, en el año 54 me parece que es, establece dos series. Una encabezada por el almaizar y otra encabezada por la franja de los Pirineos. Y yo las relaciones que establece ya Carmen Berni para establecer esa segunda serie con la pieza de con la franja de los Pirineos, bueno, pues es que veo relaciones así, no sé. En fin, que es una pieza que, bueno, yo no dudo de que, y además que bien, ¿no? Porque la verdad es que es una pieza tan excelente y yo creo en la calidad, por supuesto, el dar al Tiraz califal era fantástico. Pero yo veo en otras piezas que sí que se pueden atribuir de una manera más clara al Tiraz califal, veo unas relaciones tanto técnicas, bueno, aunque técnicas menos, la técnica es muy similar en ambas, pero incluso decorativas que me acercan más a eso que dice incluso Lombard, de que posiblemente pues sean artesanos egipcios, coptos dice, que vienen aquí, tal y cual, en fin. Lo mismo que digo a Noelia, estamos esperando a ver esos trabajos porque sí, efectivamente prometen resultados muy interesantes. Simplemente ya para terminar, porque no quiero... Bueno, a Francisco darle la enhorabuena por la iniciativa y que espero que pronto veamos esa tesis acabada que están haciendo sobre metales efectivamente de esa época, de los cuales conocemos poco. Y simplemente era comentarte que, bueno, del conjunto de bronce de Denia, una de las piezas que me llevó muchísimo tiempo identificar, era extrañísima, era precisamente los restos de un sencillero esférico, que simple, que parece, bueno, ahí lo expuse, se ve nada más, ahí, no sé si viste, es una esfera, y claro, las dudas es que todos los que conocemos, como tú muy bien has expresado, son todos a partir de época siria, a partir del siglo XIII, y claro, de repente me encuentro con una pieza que, bueno, ¿cómo puede ser esta cronología? Y que aparece aquí, o sea que, y yo lo tengo publicado como un precedente de los sencilleros esféricos, que sería, vamos, de los más antiguos que se conocen, porque está en un conjunto de finales del XI y los que conocemos, como tú muy bien has expuesto, ya más elaborados y tal, son posteriores. Pero simplemente era darte esa información que, bueno, como un precedente, tenemos ese objeto que forma parte del conjunto que viene del mundo fatimí y que parece que debe ser de finales del XI y es muy simple,
tiene las marcas del engarce de lo que sería el giróscopo, bueno, el sistema para que se mantenga, y perforaciones en los extremos polares simplemente, pero vamos, también es una pieza esférica que se encaja. Y que, bueno, a mí me resultó difícil también decir, bueno, debe ser un esencial hemisférico, aunque los que conocemos son posteriores, pero bueno, pues aquí hay un precedente, porque la forma está. Entonces, simplemente era para dártelo como información, porque vamos, si te interesa hablar de precedentes y eso, pero bueno, la pieza de luego es también de un bronce latonado, un bronce de muy baja aleación y sin decoración ni nada, es muy simple, solo quedan las perforaciones que nos ayudan a interpretar que debía llevar ese artilugio interno, que es el que le permite, como tú muy bien has explicado, el que se mantenga encendido y que no caiga, ¿no? Un giróscopo. Pues desconocía esa información, me pareció interesantísima. Está en el libro. Así que, doctor Zozaya, espero que me pase la referencia. Sí, está publicado en el libro de los bronces de en el libro, ya. Y eso es la única pieza que conservamos. Pero sin duda tiene que haber algún modelo original del que vengan estos. Esto no surge de la nada, ¿no? O sea, que es algo que se va perfeccionando y tal. Entonces, claro. Yo me atreví a decir que, bueno, señores, aquí está esto. Esta pieza formalmente tiene que ser un precedente. Pero es de esas tan aplastadas que nos puso allí. No, esas precisamente. esas están completas, se conservan los pues muy interesantes. Que además se encajan y tal. Y tiene las perforaciones en los lados y en los extremos. Que, claro, lo único que se me ocurre es que sean precedentes de esas piezas. ¿Y está hecho el análisis de metales? Solo por sí. Eso, o sea, que es un bronce. En el libro está ahí publicado eso, y es una pieza, claro, es un precedente arcaico de ese tipo de objetos que luego se van a generalizar con las producciones sirias y eso. Pues gracias. Bueno, muchas gracias a todos, ha sido interesantísimo. Y mi comentario es para Paco. ¿Te has extrañado, o por lo menos me parece a mí que te extrañabas, de uno de los botes que están aquí catalogados como almohade del siglo XIII, que fuese almohade? Yo solamente indicarte que, como tengo la suerte de trabajar con objetos fechados, pues tengo referentes. Entonces, que realmente en periodo almohade en Sevilla hubo un taller importantísimo de construcción de astrolabios. El titular era Al-Jamairi. Es decir, se conocía perfectamente la técnica del trabajo en latón. Eso no quiere decir que el bote tenga que ser forzosamente almohade, pero no se puede excluir la posibilidad. Pero es un dato, ¿ves? Claro, pero que realmente el trabajo en latón, desde el punto de vista de que los astrolabios están todos firmados, está documentado desde periodo omeya hasta periodo nazarí. O sea, se hacen astrolabios sin ninguna discontinuidad. Bueno, voy a hacer una precisión. En periodo almorávide no nos ha llegado ningún astrolabio, pero no quiere decir que no hubiera la técnica. Posiblemente es que había problemas para aceptar el uso de astrolabios en el mundo de las mezquitas, que eran realmente las que solicitaban ese tipo de instrumentos, pues por motivos religiosos, y se paralizó o se ralentizó la construcción de nuevos astrolabios. Pero eso no quiere decir que no se usaran los que ya habían, ¿no? O sea, que es el único punto en el que podríamos sospechar o pensar que a lo mejor no había. Pero en periodo almohade hay una producción extraordinaria que además nos ha llegado en un número sorprendentemente alto. O sea, si hay un periodo en el que nos han llegado muchos astrolabios, son precisamente en el periodo almohade. O sea, que sí que había trabajo. Y luego lo otro es una pequeña matización con respecto a los análisis metálicos. Efectivamente, que haya una presencia de más de un 25% de zinc descarta o nos hace pensar que ese latón no es medieval. Lo opuesto no es cierto, porque tú hoy puedes hacer un latón poniéndole solo un 25% de zinc. O sea, un objeto que se haya hecho en el siglo XIX o en el siglo XVIII imitando una manufactura nazarí o mameluca o ayubí o lo que sea, podría tener perfectamente ese porcentaje. O sea, que siempre hay que mirar con un poquito de cuidado, que en una dirección sí nos descarta el objeto, en la otra dirección
tenemos que seguir investigando. Claro, hay que no, mirar ese es un dato la más. técnica más que la composición. Sí, es porque un dato a tener en es cuenta. uno más, junto con efectivamente, otros, que claro. yo sé que lo tienes en cuenta, pero como muchas veces yo también instintivamente digo, esto es medieval porque tiene menos de un 20%. Bueno, pues no, Azucena, es que podía ser de hecho de ayer, que yo hoy puedo, en el ordenador pongo que solo hay un 20% de zinc y me sale así el latón, o sea que hay que tener un poquito de cuidado con esas precisiones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si os parece, como habíamos previsto, hemos hablado antes con Carmen, la subdirectora, y con Isabel, para dar una pequeña vuelta rápida por la sala de Al-Ándalus, y así alguna pieza seguramente despierta alguna pregunta que se puede hacer a los especialistas. Y si os parece, levantamos aquí la sesión para irnos a la sala del museo.